Antes que nada quisiera adicional a saludarlos, asegurarme que tengan buen video, que me estén escuchando bien, nos confirmen si tenemos buen audio y buen video. Bueno, nuevamente, gracias también Pedro que nos reporta por allí, Diana, todos los que nos están comentando sobre el retorno del sonido. Nuevamente muy buenos días, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta sexta sesión de nuestro diplomado. Y antes de presentarles el tema que vamos a ver en el día de hoy, quisiera hacer unos comentarios. Me dice René que seguimos con un poco de eco. Perdón, a ver, hacemos algo aquí. ¿Por dónde me escuchan mejor? Ahí, Santiago, ¿me escuchan mejor sin eco? Sí, señor. Perfecto. René, ¿cómo nos escuchas ahí? ¿Nos reportas eco? Un momento que dentro de los comentarios que quería hacer de la participación en el foro estaba, por supuesto, lo que tenía que ver con la vialidad en los parques industriales y particularmente el cumplimiento a los reglamentos. En ese sentido es muy importante los comentarios que varios de ustedes han hecho en el foro, aportando ideas relativas a cómo lograr que no existan problemas de vialidad que puedan generar condiciones de inseguridad. Algunos fueron muy creativos manifestando que se reunieron con los usuarios, verificaron la capacidad que tenían los usuarios en números de andenes para poder atender la carga y de esa manera crear unos gafetes por vehículo, es decir, solamente entran la cantidad de vehículos cuya capacidad tenga esos andenes de los clientes. Eso permite, por supuesto, tener una vialidad organizada y sobre todo evitar el parqueo o el estacionamiento de vehículos en zonas que pueden afectar la vialidad y que puedan generar condiciones inseguras. De igual manera, mencionaban la importancia de la coordinación con las empresas al interior. Muchas veces olvidamos que hay que sentarnos con los usuarios, hay que sentarnos con los clientes, con los inquilinos, buscando conocer cuáles son las problemáticas que tienen y buscar cómo se logran soluciones de una manera consensada, de una manera, digamos, civilizada, llamémoslo así, más que la imposición del reglamento porque sí. Las empresas muchas veces no entienden el porqué de los reglamentos y tienden a violarlos no con la firme necesidad de violarlos o con el firme convencimiento de violarlos, sino que realmente no conocen el porqué de los reglamentos. Entonces, es importante lo que manifestaban allí, es importante que ustedes, por favor, participen de esos foros, entren, porque hay personas que están colocando comentarios muy valiosos y que seguramente pueden ser de gran valía para todos ustedes. Muy bien. Damos inicio entonces a nuestro diplomado del día de hoy. Hasta la fecha hemos trabajado en varios de los estándares, hablamos de la planeación de seguridad en la cadena de suministro, hablamos de la seguridad física, de los controles de acceso, de los socios comerciales, de la seguridad de procesos. De igual manera, hablamos de la seguridad en los vehículos de carga. En el día de hoy vamos a hablar de seguridad personal, hablamos también de la seguridad con la información, de la capacitación en conciencia sobre amenazas que vamos a hablar hoy. Hoy son dos temas que vamos a tratar, seguridad personal y la capacitación y concientización. De igual manera hablamos la sesión pasada del manejo e investigación de incidentes. Todos estos estándares, pues, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, pues tienen una serie de requisitos que se deben cumplir, varios de ellos con mayor énfasis en uno o en otro capítulo. Y hoy básicamente al hablar de seguridad de personal vamos a ver los tres requisitos que establece el operador económico autorizado para los parques en temas de seguridad de personal y un requisito que está asociado a la capacitación en seguridad y concientización. Esos son los requisitos pues que vamos a ver en el día de hoy, como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores. Con esto vamos a terminar ya los 10 capítulos de estándares del operador económico autorizado que aplican, en este caso, para el socio comercial parque industrial. Muy bien.
como bien les decía, y aquí tenemos repetida esta imagen, no importa, vamos a pasarla. Vamos a hablar de la seguridad de las personas. Y la seguridad de las personas, fíjense, y quiero hacer una distinción en el enfoque tradicional de seguridad de las personas que tienen las empresas. La seguridad de las personas en las empresas está más enfocado a temas de safety, de seguridad industrial, de salud ocupacional, más que de temas relativos a precisamente lo que tiene que ver con la seguridad física de las personas en cuanto a temas de integridad, en temas de no prestarse para actividades ilícitas. Así las cosas, el enfoque del operador económico autorizado para el caso particular de los parques industriales, básicamente está enfocado a 3 elementos. Uno de ellos, a verificar los antecedentes laborales de las personas que trabajan con nosotros, a determinar procedimientos para la baja del personal y, por supuesto, esquemas de administración del personal. Son los 3 elementos que tenemos para revisar el día de hoy en lo que tiene que ver con la seguridad de las personas. ¿Qué se busca con la seguridad de las personas? Generar esquemas donde nos permita determinar la confiabilidad de esa persona. La confiabilidad no desde el punto de vista si es competente o no para hacer su cargo, sino la confiabilidad desde el punto de vista de integridad para el desempeño del mismo y no genere que obviamente esas personas se presten para alguna actividad ilícita. Digamos que en la inteligencia de las Fuerzas Armadas se manejan 2 conceptos. El uno se llama infiltración y el otro se llama penetración. Infiltrado o penetrado. Hay unas diferencias grandes ahí. La infiltración es que el grupo delictivo logre meter una persona dentro de la organización a la cual tiene como objetivo para robarle información, para generarle un daño, etcétera. Es decir, que coloca a una persona de esa organización criminal dentro de la instalación, dentro de la organización objeto de su actividad ilícita. Y penetración es contactar a alguien que ya trabaja en la organización, una persona nuestra que trabaja en nuestra empresa y a través de diferentes estrategias lograr que esa persona brinde información, que esa persona genere un daño o asuma una actitud que va a ser en determinado momento lesiva para esa organización. Entonces son 2 conceptos que considero importante que tengamos claridad de ellas, porque de esa forma nos va a permitir también enfocar los esfuerzos para evitar que no nos infiltren personas, pero también que no penetren a las personas que trabajan con nosotros. Y ese caso usualmente se llama conspiración interna. La conspiración interna es cuando una persona de nuestra organización se presta para una actividad ilícita, para brindar información, para cometer algún ilícito a nombre o a favor de alguna organización o actividad criminal. Muy bien, entonces son esos 3 elementos que tiene hoy día la seguridad de personas en lo que tiene que ver con el operador económico autorizado. ¿Qué nos dice el estándar de manera específica en términos de seguridad de las personas? Lo primero es que debemos contar con unos procedimientos documentados que nos permitan hacer una evaluación de las personas que trabajan con nosotros y que van a obtener un empleo dentro de la organización. Entonces es importante tener un procedimiento documentado que permita esa evaluación de esa persona que quiere ir a trabajar a la organización, que quiere entrar al parque industrial y obviamente establecer qué tipo de verificaciones le vamos a hacer a los empleados actuales. Ahí es importante determinar cómo lo vamos a hacer. Y viene un punto que se llama los cargos críticos, las matrices de cargos críticos, cómo construir esas matrices de cargos críticos para que nos determinen particularmente cómo vamos a hacer para poder establecer a quién le debo enfocar mayor control y a quién no. Yo tengo tantas personas, no sé, Jorge o Lisbeth, el parque industrial más grande
en cuanto a número de personas, no empleados de las empresas inquilinos, sino cuántas personas pueden tener los parques industriales, empleados del parque industrial. No sé, Jorge menciona 17.000, pero contando, Jorge, a lo mejor a las empresas que están dentro del parque. No, los empleados del parque, los empleados del parque industrial. ¿Cuántos pueden ser? No sé, 20, 30, 14, no sé cuántos pueden ser. De esos empleados del parque, ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, en WTC hay 30 empleados. Muy bien. Entonces, adicionalmente, independiente de los subcontratados, sí, Mara, independiente de los subcontratados, ¿cuántos empleados pueden tener en sus parques? Más o menos 130, son un número muy importante. Y entonces tenemos que determinar cuántas personas, empleados del parque, son críticos. Mara nos dice que aquí solamente hay parques que pueden ser de 10 a 50, perfecto. Pero adicionalmente, si yo tengo subcontratados haciendo tareas propias, pues también tengo que determinar la confiabilidad de esas personas. ¿Qué cargo o qué persona en la empresa, en una organización, tiene acceso a todas las áreas, particularmente en el sector de oficinas? Dígame una persona, un cargo de una persona que pueda transitar por todas las oficinas, ingresar a todas las oficinas, justificar su presencia en determinado momento, los supervisores de seguridad, el director, el jefe de seguridad, pero en especial hay alguien que puede entrar a su oficina en cualquier momento. De pronto, si el jefe de seguridad está en su oficina, usted le va a decir: oye, jefe de seguridad, ¿qué hace? Muy bien, las personas de limpieza, la señora que lleva el café. En el caso de Colombia, somos muy dados a tomar café en la mañana, y entonces entra la señora del café y de la limpieza, y ella, si yo llego a mi oficina y encuentro a la señora de la limpieza allí dentro de mi oficina, ella tiene una justificación de estar allí porque está haciendo la limpieza. Entonces, esta persona, que usualmente puede ser tercerizada, puede ser de un subcontratista, yo también tengo que asegurarme de la confiabilidad de esa persona. Así las cosas, yo tengo que definir en mis procedimientos y tengo que establecer qué tipo de verificaciones le vamos a hacer a las personas que trabajan directamente conmigo, y de igual manera a aquellas personas que trabajan al interior de mi organización, pero a través de un contrato con un tercero, pero en últimas tiene acceso a información, tiene acceso a la carga, tiene acceso a todo el funcionamiento de la organización. Por ello es importante entonces poder definir muy bien unos programas de verificación periódicas a los empleados, buscando asegurar la confiabilidad y la integridad de estas personas. También nos dice la norma que tenemos que tener unos programas de capacitación continuos que permitan fundamentalmente asegurar que se cumplan las políticas de seguridad al interior del parque, y por supuesto definir cuáles son las consecuencias y las acciones en el evento en que estas acciones no se cumplan como están dispuestas en el parque industrial. Muy bien. Y empecemos hablando del tema antecedentes. Y entonces, frente al tema antecedentes, ¿cómo verificamos los antecedentes laborales de los empleados que trabajan con nosotros? ¿De qué manera lo podemos hacer? La norma nos dice, inicialmente tengo que tener un procedimiento documentado que me permita determinar qué tipo de antecedentes voy a verificar. ¿Cuáles son los requisitos exigidos? ¿Qué requisitos adicionales vamos a pedir para aquellas empresas, para aquellas personas que desempeñan cargos críticos? Y de eso vamos a hablar bastante, el tema de los cargos críticos, en la medida en que tenemos que definir criticidad frente a qué. Va a haber crítico frente a... Una persona puede ser crítica porque es el que arranca una máquina en las mañanas, y si él no está, la máquina no arranca. Bueno, eso es parte de la operación, pero vamos a determinar desde el punto de vista de seguridad cuáles son las variables que pudiesen ser consideradas para la criticidad de un cargo. En el caso de México se acostumbra muchísimo las pruebas de
los antidoping. En muchísimas empresas solicitan antidoping. En algunos países, por ejemplo, en la Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, las pruebas de antidoping usualmente no se practican, pero sí practican otra serie de pruebas. En el caso de Colombia, por ejemplo, la prueba de polígrafo es muy común para el desempeño de un cargo. El eye scan, por ejemplo, es un dispositivo que se coloca en los ojos del aspirante y va contestando unas preguntas, y el dispositivo lo que está haciendo es captando la apertura y el cierre de la pupila, de si se dilata, si no se dilata, si se cierra, si no se cierra, y toma una cantidad de fotografías de cómo reacciona la dilatación de la pupila de la persona frente a ciertas preguntas que le están realizando. Entonces, hoy día en muchos países, en varias empresas, pues se desarrollan algunos requisitos adicionales. El tipo de pruebas y exámenes que se hagan, el polígrafo y el BCA, por ejemplo, Santiago nos lo menciona, el BCA es el analizador de voz. Ese está un poco revaluado, no quiero decir que no sirva, no, por supuesto que el BCA sirve, lo que mide es el estrés de la voz, pero muchas veces hay personas que logran poder administrar pueden administrar su sistema nervioso de modo tal que tranquilicen el estrés de la voz y puedan pasar las pruebas. En el caso del polígrafo, pues mide una cantidad de variables asociadas al sistema nervioso, al sistema circulatorio, al sistema linfático, y mide una cantidad de variables que puede ser bastante efectivo a la hora de la realización de una prueba. Y el eye scan, perdón, que es el escáner de los ojos, pues yo creo que todavía no ha habido una persona que logre controlar la dilatación de sus ojos. Así que esas son herramientas importantes que pueden ser usadas en las empresas conforme a la legislación que exista y también a la cultura de la organización. El polígrafo, por ejemplo, es un tema bastante invasivo que pone nerviosas a las personas. En el caso nuestro en Colombia, ya la gente sabe que para entrar a un trabajo seguramente lo van a llevar al polígrafo, así que es una práctica laboralmente aceptada, judicialmente aceptada para casos de preempleo, así que pues no hay ningún problema en ese sentido, pero por ejemplo en el caso de otros países puede resultar, repito, invasivo y pueden utilizarse otra serie de pruebas que puedan ser realizadas. Importante para saber el nivel de antecedentes de las personas, es importante una carta de no antecedentes. En estados como Nuevo León, por ejemplo, en México, ya la carta de antecedentes no se le pide al empleado, es el empleador el que tiene que verificar los antecedentes y solicitar estas cartas de no antecedentes. En otros estados creo que todavía se puede solicitar por la legislación de cada uno de los estados, pero realmente la carta de no antecedentes va a ser algo importante para poder determinar si esa persona tiene o no antecedentes de orden penal en su historial personal que permita saber con quién realmente estamos trabajando. Otro elemento bien importante dentro de la verificación de antecedentes y el saber con quién trabajamos es precisamente los estudios socioeconómicos. El estudio socioeconómico nos va a permitir poder hacer una comparación del nivel de ingreso de la persona con su forma de vida. La persona viene a trabajar como guardia de seguridad, pero tiene el celular de última generación, llega a trabajar en un vehículo que el salario que va a recibir como guardia ni siquiera alcanza para pagar el plan del celular, ni los impuestos del vehículo, ni el rodamiento, ni el combustible, ni mantener el vehículo. Entonces dice uno, ¿cómo? ¿Por qué viene a trabajar de guardia si el nivel de ingreso requerido no le da para poder vivir? Entonces ahí hay algo extraño que hace pensar que esa persona está tomando el cargo no por necesidades de ingreso laboral, sino porque algo quiere respecto de información o alguna situación que puede ser una situación ilícita. Ya hablamos, por supuesto, de los temas de antidoping, muy común en el caso de
de México, precisamente para verificar que las personas no tengan prácticas de consumos de alcohol y droga que puedan afectar el desempeño de esa persona en la organización, pero también no solamente el desempeño, sino que la persona puede ser susceptible para que sea utilizada para una actividad ilícita a través de lo que se conoce como la figura de penetración. El manejo de la información termina siendo un elemento también de cuidado en las empresas y tenemos que asegurarnos que las personas que trabajan con nosotros no divulguen información, especialmente información sensible para el negocio. Y entonces los acuerdos de confidencialidad cobran importancia allí en ese punto, en la medida en que la persona deba firmar un documento en el cual se compromete a no divulgar información confidencial de la organización relacionada con sus procesos. A lo mejor muchas veces podemos determinar que no hay o que la información que estamos manejando para nosotros puede no ser confidencial, pero para la competencia o para alguien externo a nuestra organización sí puede darse ese criterio de confidencialidad y estaríamos dando información útil para la comisión de cualquier actividad ilícita. Mencionamos hace un momento los cargos sensibles. ¿Y qué es eso de cargos sensibles? Cargos que por razón de las actividades que realiza o de las responsabilidades del mismo, termina siendo crítica para los parques industriales. ¿Podrían ustedes ayudarme con una lista de cargos críticos de sus empresas? Por ejemplo, ¿qué cargos ustedes consideran que pueden ser críticos en sus empresas y por qué? ¿Podrían mencionarme algunos de ellos? El jefe de informática. René, ¿por qué el jefe de TI es crítico? ¿Por qué razón consideras que el jefe de informática es crítico? Y Santiago, ¿por qué consideras que el jefe de seguridad de tu parque industrial termina siendo crítico? ¿Cuál es la razón de esa criticidad? Muy bien. Uno, el tema de informática, por la información que maneja, resulta que el jefe de informática tiene acceso a absolutamente toda la información de la compañía, a los privilegios de los roles de cada uno de los puntos. El técnico de CCTV, pues el técnico de CCTV está viendo absolutamente todo lo que sucede, a qué horas entran, a qué horas salen, tiene información completa de la operación que realiza. El director Jorge Muñoz mencionas la falta de uno de ellos es vital para el control de datos. ¿Sí? Si se va el señor de TI, la administración del sistema va a ser muy compleja, pero también porque tiene acceso a información a toda, tanto a confidencial como no confidencial, y que pudiera ser suministrada para una actividad ilícita. Antes de que me sigan mencionando los cargos jurídicos, hay una anécdota bien interesante. Como saben, el gobierno anterior en Colombia firmó un acuerdo de paz con un grupo delictivo en Colombia que son las FARC. Este grupo delictivo en Colombia, a través de este proceso de paz con el gobierno, logró varias cosas. Una, que 20 de sus miembros se fueran al Congreso de la República sin ser elegidos por voto popular, que el tema de cultivos de uso ilícito tuviera un tratamiento diferente, que les condonaran todos sus delitos, es decir, yéndose a una justicia creada para ellos, no pagaran un solo día de cárcel. De hecho no van a pagar, después de haber secuestrado, matado, narcotraficado, etcétera, no van a pagar un solo día de cárcel. Pero algo que fue bastante nocivo y que se criticó muchísimo cuando las negociaciones, y sin embargo el gobierno no tomó acción en el tema, es que existe en Colombia una unidad que se llama Unidad Nacional de Protección. Es una institución del Estado a través de la cual se le suministra seguridad a los congresistas, a las personas amenazadas, etcétera. Es como una gran compañía de escoltas de seguridad que se le entrega a esos escoltas a cada una de las personas amenazadas. Los políticos, los directores de empresas importantes que sean del Estado, etcétera, etcétera.
y toda persona que por alguna razón tenga un nivel de riesgo y de amenaza sensible. Pues bien, dentro de los acuerdos de paz acordaron que 1000 guerrilleros de las FARC entraran a ser parte de la Unidad Nacional de Protección. Es decir, se desarmaron de sus armas ilegales y el Estado les entregó armas, los capacitó, los entrenó, les dio información sensible de protección de personas y estos los volvió escoltas. Y adicional a eso, pues les paga un salario a estas personas por el trabajo de escoltas que realicen, pero las escoltas son para sus mismos líderes guerrilleros. Entonces lo que hicieron fue, en cierta forma, legalizar la actividad ilícita que tenían estos personajes y pues ahora con armas del Estado. Pero el punto va relativo a los cargos sensibles, es que yo no puedo colocar como director de un jardín infantil a un tipo que tiene antecedentes por violación de niños. Yo no puedo colocar con armas del Estado a cuidar a alguien, a un tipo que ha sido un criminal y que ha sido un delincuente. Entonces, obviamente, hoy día tenemos una problemática muy fuerte porque estos personajes, estando al interior de la Unidad Nacional de Protección, saben los protocolos, saben la información, entonces ahora se están quejando de fuga de información a los grupos delictivos, pues metieron gente de delincuentes adentro, ¿cómo no se va a ver si realmente va a haber fuga de información? Por supuesto que sí, pero además empezaron a perderse las armas, ya hay un inventario de armas grandísimo que se ha perdido de la Unidad Nacional de Protección, pues estos mismos guerrilleros se han llevado las armas y se las han robado. Así que yo no puedo colocar en un cargo sensible a alguien que tiene un historial delictivo. Entonces, ya hablamos del jefe de seguridad, del director de informática, el director jurídico, porque ve todos los procesos, perfecto. Contraloría también puede ser crítico. René nos dice que en el caso de ellos, el jefe de informática, todo el tema de CCTV y de datos, perfecto. ¿Quién más podría ser crítico? ¿Quién se les ocurre a ustedes que podría ser crítico en los procesos de los parques industriales? ¿Qué otra persona podría ser un cargo crítico? Aparte del CCTV, aparte del director de TI, aparte del jurídico, de Contraloría, ¿qué otro podría ustedes considerar que sea un cargo crítico, un cargo sensible? ¿Cuál podría? El jefe de mantenimiento, sí, el jefe de mantenimiento ustedes han colocado, y fíjense de dónde salen los cargos críticos, salen de los riesgos. Ustedes han identificado cuando hablamos de riesgos y mencionamos riesgos, ustedes han mencionado los temas de servicios públicos, de agua, luz, alcantarillado, energía. Entonces, el jefe de mantenimiento puede ser una persona que en determinado momento, dependiendo de si actuó o no actuó, es decir, si actuó de manera voluntaria frente a un sabotaje de un equipo, el no hacer el mantenimiento, el manipular los equipos pueden hacer que nos quedemos sin energía, que nos quedemos sin agua, que nos quedemos sin servicios públicos. Eso puede ser, seguramente. Entonces el jefe de mantenimiento termina siendo un cargo sensible. Lo importante es poder definir unas variables a través de las cuales vamos a definir si esa persona es crítica o no, si esa persona es de un cargo sensible o no. Y para ello tenemos que elaborar una matriz de riesgos en la cual vamos a incluir una serie de variables que nos van a permitir determinar si efectivamente esa persona o no es un cargo crítico. Al final, si nos quedan algunos minutos, vamos a ver un ejemplo de una matriz de cargos críticos para que ustedes puedan tener idea de cómo es este tema de esas matrices. Toda esta verificación de antecedentes laborales, por supuesto, tiene que estar almacenada en alguna parte. Debe haber un expediente con acceso restringido para las personas, para nuestros empleados. Usualmente estos expedientes, las áreas de recursos humanos de RH son bastante celosas con el manejo de esta información, tienen los expedientes allí guardados porque hay mucha información de los empleados.
dónde viven, dónde han trabajado, cuál es su nivel de salario, está su contrato, está toda la historia laboral de la persona allí en ese expediente y por lo tanto entonces ese expediente tiene que tener un acceso restringido precisamente para evitar que alguien pueda tomar esa información y hacer un uso inadecuado de esa información que tenemos de cada una de las personas que trabajan con nosotros en la organización. Muy bien. Entonces, debemos tener un procedimiento donde nos incluya los requisitos exigidos, las pruebas, los exámenes que le vamos a hacer, la documentación que le vamos a pedir a esa persona y si es de un cargo sensible o no, por supuesto, establecer qué requisitos adicionales le vamos a pedir a esa persona que trabaja en un cargo sensible y por supuesto que todo su expediente esté con un acceso restringido. Muy bien. Luego viene el procedimiento de contratación. Entonces, hay un procedimiento de selección, de contratación, de mantenimiento del personal. Entonces, ¿qué me pide la norma respecto del procedimiento de contratación de las personas? Lo primero, que hagamos una revisión de antecedentes laborales y personales. Laborales con las empresas donde ha trabajado los empleos anteriores y, por supuesto, los antecedentes personales relativos a sus temas penales, disciplinarios, etcétera, que haya podido tener a lo largo de su vida. En algunos países el acceso a la información es bastante fácil, en algunos otros no. Por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros podemos verificar nuestros antecedentes. Permítanme, yo voy a ingresar aquí a una página de consulta. Entonces yo puedo simplemente ingresar a una página de la Policía Nacional. Voy a entrar a la página de AES, donde tenemos una serie de links que pueden resultar valiosos para la consulta de antecedentes de las personas. Esos links o esas páginas son páginas abiertas que pueden ser consultadas en determinado momento por cualquier persona. En el caso de los antecedentes de policía, repito, para el caso de Colombia, vamos a entrar, no sé por qué no entra aquí rápido, entremos a la página de la Policía Nacional y puedo verificar los antecedentes judiciales de la persona. Puedo colocar mi número de documento de identidad, entro a la página, acepto las condiciones de la página, voy a colocar mi número de documento de identificación, como si fuera mi credencial de lector, por ejemplo. Y allí me va a aparecer que el señor Carlos Farfán Echeverri, identificado con cédula de ciudadanía 79355180, no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. Entonces, allí me muestra que no tengo ningún tipo de problema con las autoridades. Digamos que es una forma de poder hacer la verificación de los antecedentes. Creo que en el caso de México no permite hacer esa consulta así. Toca pedir la certificación de antecedentes no penales. Y hay otra serie de páginas, por ejemplo, la página del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que tiene una lista que se llama OFAC. Entonces, esa lista OFAC es lo que hoy se conoce o se ha conocido como lista Clinton. Entonces, en esa lista podemos verificar el nombre también de una persona. Vamos a colocar nuevamente mi nombre. Vamos a colocar nuevamente mi nombre y que me busque en todas partes a ver si yo aparezco. Y entonces ahí me dice que no, Carlos Farfán no aparece en la lista. Si coloco a cualquier otra persona, entonces coloqué simplemente Chapo y ahí me aparece
la lista de varias personas que aparecen con ese mismo nombre, y puedo verificar en cada una de las listas, puedo verificar de quién se trata, con quién está relacionado, cuándo nació la persona, el 25 de diciembre de 1954, y con quién se relaciona esta persona. Y esa es, repito, la lista OFAC, que se llama normalmente o comúnmente se llama lista Clinton. Allí se puede descargar la lista, es una lista bastante larga, para hacer las consultas que ustedes consideren importantes para el proceso de verificación de personal una vez la persona va a ingresar, y por supuesto posteriormente, en la medida en que estamos haciendo la verificación de estos antecedentes laborales y personales de las personas que vienen a trabajar en nuestra organización. Como esas, pues hay varias listas que están disponibles que ustedes pueden utilizar y que vamos a subirlas a nuestro portal para que ustedes las puedan tener. En el campus virtual nuestro aparecen, aquí dice lista de consulta, autoridades de control, la lista OFAC, la lista de terroristas de la Unión Europea, la lista de terroristas de Naciones Unidas, en el caso de Colombia, la lista de antecedentes penales con la policía, las multas de tránsito, la Procuraduría General, el boletín de deudores morosos del Estado, entre otras bases de datos que pueden ser útiles para las empresas en el momento de realizar la contratación de una persona. Muy bien, adicional a lo anterior, a esta revisión de antecedentes laborales y penales, hablábamos de cláusulas de confidencialidad y responsabilidad. Es importante que cada uno de los cargos podamos ver cuál es el nivel de confidencialidad que tiene la información que administra ese usuario, qué tipo de información tiene, cuál es la sensibilidad de esa información, y por lo tanto se deben firmar cláusulas de confidencialidad y responsabilidad con las personas responsables de esos cargos. Muy bien. Para los cargos críticos, de igual manera tenemos que establecer cuáles son los requisitos en materia de antecedentes que debe cumplir. ¿Qué voy a verificarle a esa persona que va a ir para el X cargo que puede ser de importancia? Allí hoy día, en el tema de control de lavado de activos, se viene trabajando mucho en la definición de esos cargos críticos que tienen que ver con el lavado de dinero, y por lo tanto se establecen unos requisitos de control para esos cargos críticos. Por ejemplo, hacer una visita domiciliaria, hacer una revisión de antecedentes mucho más profunda, verificar en los 3, 4 o 5 empleos anteriores por qué esa persona salió de ese empleo, etcétera. Es decir, yo tengo que definir esas cláusulas de confidencialidad y responsabilidad, y de igual manera los requisitos para los cargos críticos. La persona, cuando entra a la organización, puede haber entrado sin ningún antecedente, puede haber entrado sin ningún problema, pero estando trabajando con nosotros, la persona puede tener algún tema de compromiso en su tema de antecedentes, alguna actividad delictiva que cometió, y por lo tanto es importante hacer una actualización periódica del estudio socioeconómico y por supuesto de las pruebas de antidoping, particularmente para aquellos cargos que son denominados cargos críticos dentro de la organización. Hay un ejemplo, hay una anécdota bien simpática en un instituto en Colombia que se llama el Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal es donde el Estado, el aparato judicial, se apoya para ciertos conceptos. Por ejemplo, hay un crimen que se cometió donde la persona que cometió el crimen, su abogado lo está haciendo aparecer como una persona que tiene problemas mentales. Entonces, al tener problemas mentales, esa persona, un juez termina declarándola inimputable, es decir, que no la pueden juzgar porque esa persona actuó bajo una condición de salud especial que tiene. Entonces, quien certifica esa condición de salud, pues finalmente va a ser un médico, psiquiatra, etcétera, etcétera. Entonces,
hubo un caso en Colombia de un falso psiquiatra. Y ese falso psiquiatra es un señor que tenía bastante empatía con sus compañeros. De hecho, el titular de prensa menciona un falso psiquiatra encantador. Y entonces el señor Camilo Herrera Triana era un señor que decía ser psiquiatra, médico psiquiatra, y trabajaba en la oficina de medicina legal, dando conceptos precisamente si las personas estaban afectadas en su psiquis, tenían temas de demencia, de locura, etcétera, y no podían ser imputadas. Entonces, durante cerca de 19 años, esta persona trabajó como psiquiatra forense en medicina legal, emitiendo juicios de valor respecto de la condición de psiquiatría de una persona que estaba siendo juzgada para un delito. Entonces, imagínense al encontrarse que este señor no era en realidad un psiquiatra, además es un falso psiquiatra. Esta persona dijo que había trabajado, dijo que había estudiado en un colegio X y que se graduado como médico en una universidad que se llama Juan N. Corpas de Bogotá, y en realidad esta persona a los 28 años intentó ser médico, cursó solamente 2 semestres de medicina en la Universidad Nacional, y obviamente de ahí para adelante el señor no era médico especialista. Desde 1995 esta persona venía trabajando como médico. Incluso el señor terminó siendo presidente de la Asociación de Psiquiatras. Imagínense, entonces el señor fue presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Legal y el presidente del Fondo de Empleados de ese mismo instituto. Y ese señor realmente ni siquiera era médico. ¿Por qué lo descubren? Porque el año pasado había pedido una solicitud de empleo en una compañía de transporte ambulatorio médico, y esa empresa empezó a revisar los antecedentes de las personas, y cuando resulta que llamó a la Universidad Juan N. Corpas, allá le dijeron que no tenían ningún egresado con ese nombre. Entonces, obviamente, por ahí empiezan a descubrir al personaje. Inmediatamente en medicina legal, cuando se dan cuenta de esa situación, proceden de manera inmediata a hacer una verificación de todos los profesionales que allí se encuentran, precisamente para determinar si hay más casos como de este personaje. Y se encuentran que en el mismo instituto encontraron un falso odontólogo que laboró 4 años en medicina legal. Entonces, cuando empiezan a revisar, encuentran que no solamente el psiquiatra era falso, sino también el odontólogo forense era falso. Imagínense el impacto que tiene esto desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista de las demandas que va a tener o que tuvo en su momento medicina legal, porque el concepto mediante el cual se certificó que una persona tenía X o Y condición psiquiátrica no era un concepto calificado, porque el señor ni siquiera era médico. Entonces, todos los procesos que se cimentaron a partir de ese momento con este falso psiquiatra, obviamente quedaron sin piso, y seguramente van a quedar libres personas que tenían que haber estado en la cárcel, o van a quedar personas que en realidad no tienen mayor responsabilidad y van a quedarse allí. Entonces, miren lo importante de poder hacer una buena verificación respecto de las personas que trabajan con nosotros en la organización. Muy bien, si van habiendo preguntas, por favor no duden en que las vayamos haciendo. Vamos haciendo las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Muy bien. La persona ya la contratamos, ya la seleccionamos, está trabajando con nosotros. Sí, hay un tema de cédula profesional, René, pero no funciona como en México. Aquí la cédula profesional es un documento impreso que tienen las personas que lo emiten. De hecho, ya no es obligatorio para todos los profesionales, porque también podría ser falsificada. Y en eso es importante
que se logre identificar, la persona puede traer los documentos. Aquí en la ciudad de Cali, donde me encuentro hoy, hay una colonia que se llama San Nicolás. En esa colonia, en San Nicolás, están concentradas la mayoría de las empresas de litografía, de impresiones. Entonces, cuando uno llega a San Nicolás, caminando por ahí, alguien le dice, venga, venga, usted tiene cara de abogado. ¿Cómo así? Sí, sí, usted tiene cara de abogado. ¿De qué año, de qué universidad se quiere graduar? ¿Cómo así? No, pues de la Universidad Javeriana. Ah, muy bien, usted más o menos tiene tantos años, usted se debió haber graduado en tal año, verifican las firmas de los rectores de la universidad de ese entonces y sale uno con su diploma de abogado, pero además sale con su cédula profesional o tarjeta profesional, se llama aquí, perfectamente bien elaborada. Hasta con hologramas, todo el mundo de la falsificación es impresionante, son artistas y hoy con los medios digitales, pues resulta, en Tepito, exactamente, como bien lo menciona René, en Tepito hay unos documentales ahí en YouTube de la falsificación de pasaportes, de documentos, en la colonia de Santo Domingo también, allí, y como en todas las ciudades, ahí vamos a encontrar. La semana pasada no, esta semana estuve en Lima, en Perú, y un amigo me llevó a una zona que se llama Gamarra. Ahí encuentran, son como, tal vez como 10 cuadras, están totalmente cerradas, solamente para caminar, no hay tránsito de vehículos en esta zona. Toda la ropa falsificada. Ustedes consiguen toda la ropa que quieren. Camisetas, camisas, pantalones, chamarras, absolutamente todo, de todas las marcas que ustedes habidas y por haber. Y me ponía a mirar una camisa Lacoste, por ejemplo, perfecta. Los botones, las costuras, la tela, absolutamente todo perfecta la camisa. Y cobraban, no sé, $12 por una camisa. Entonces, el tema de la falsificación permite que las personas puedan llegar con documentos falsos a trabajar en la compañía. Por eso es muy importante en el proceso de selección de personal la entrevista. Hay un libro que les quiero sugerir que se llama El cuerpo habla. El cuerpo habla. El autor de ese libro se llama Joe Navarro. Aquí lo estoy escribiendo en el chat. El cuerpo habla. Este señor Joe Navarro era un señor que trabajó con la CIA mucho tiempo en temas de entrevistas. Entonces él lo que hace es tomar toda su experiencia en el tema de interrogatorios, de entrevistas, y lo plasmó en un libro. Y él decía cómo las personas reaccionan ante las preguntas, ante una comunicación. Entonces, hay un tema de lenguaje no verbal que hace que uno se pueda dar cuenta que la otra persona está mintiendo. La persona empieza a llevarse las manos a la cara, mira hacia el lado derecho, su sudoración se acelera, ¿por qué? Porque hay algo que está diciendo, lo que estás hablando no es la realidad. Y eso obviamente es un comportamiento de las personas diferente. El cuerpo habla, la forma en cómo se sientan, la forma en cómo si miran a la cara o no miran a la cara, etcétera, etcétera. Un libro bastante interesante, repito, Joe Navarro, El cuerpo habla. En esa entrevista que se haga a las personas, es muy importante que quien hace la entrevista pues esté formado también en seguridad. Cuando ustedes han ido a una entrevista de trabajo, usualmente la psicóloga o la persona que les entrevista, pues les pide información sobre cómo está compuesto su núcleo familiar, en dónde ha trabajado, qué le gusta hacer, cuáles son sus metas, bla, 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 todo muy bien interesante, muy bien. Y yo voy a hacer un ejercicio aquí sencillo, y le voy a pedir a Jorge Chávez que abra su micrófono y me permita hacerle una entrevista porque Jorge está buscando trabajo en
en una organización de la cual yo soy su director de recursos humanos o jefe de selección. Jorge, ¿estás allí con tu micrófono? Sí, adelante, ¿me escuchan? Sí, Jorge, perfecto. Bueno, Jorge, hemos recibido tu currículum para aplicar al cargo para el cual tenemos una vacante como director de seguridad del parque industrial que está ubicado en el norte, en la en Ciudad Juárez. Quisiera, Jorge, que nos comentaras cuál es tu profesión. Licenciado en Administración de Empresas y tengo cursos en seguridad y protección patrimonial. Gracias, Jorge. Y cuéntame, ¿de qué universidad te graduaste como licenciado en Administración de Empresas? En la Universidad Iberoamericana de Santa Fe. Muy bien. ¿En qué año te graduaste, Jorge? En 1998. Muy bien. ¿Y podrías mencionarme el nombre de 3 de tus compañeros de promoción que estuvieron contigo, graduándose contigo? Los nombres y apellidos de 3 de tus compañeros. Sí, Carlos Grisi, Carlos Jan González y estuvo también conmigo Fernando Boitis. Muy bien. ¿Y Carlos Grisi está trabajando hoy día dónde? En una empresa familiar de jabones Grisi de su abuelo. Bien, Jorge, muchas gracias. Jorge, ¿en alguna oportunidad que tuviste una entrevista laboral, te hicieron esa pregunta acerca de tus compañeros? No, no me ha tocado. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Y seguramente muchos de ustedes, cuando estuvieron aplicando alguna posición, algún puesto, algún cargo en una empresa, tampoco les hicieron esa pregunta. Esa pregunta que yo hice iba a medir, lástima no estar de frente con Jorge para ver su comportamiento, pero seguramente a través de su tono de voz y a través de la forma en que hablaba, las respuestas yo particularmente las sentí reales. Es decir, no esperaban que le preguntaran acerca de sus compañeros, simplemente lo que hizo Jorge fue responder de acuerdo a lo que se acordaba. El año de graduación también lo dijo con seguridad. Normalmente una persona que está mintiendo titubea, dice, no, pues a ver si me acuerdo quiénes eran mis compañeros, no, pues González. Y González, en toda promoción hay un González, en toda promoción hay un Rodríguez, en toda promoción hay alguien de cierto apellido. Entonces, cuando se hace un proceso de selección y contratación de personal, es muy importante el tema de la entrevista y que quien entrevista lo haga de una manera profesional, no solamente buscando saber quiénes son las competencias. Ahí Carlos René nos dice que Carlos Jan González fue gobernador del Estado de México. No sé si es tu mismo compañero, Jorge, no te pregunté por él porque me hubieras dicho, sí, fue gobernador del Estado. Muchas gracias, Carlos René. Aunque me dice Jorge que no es esa persona, es otro. Muy bien, entonces, es el nieto de Carlos Jan González. Muy bien, perfecto. Entonces, con las respuestas que Jorge nos dio, podemos tener algún grado de certeza que efectivamente el documento que nos están trayendo realmente coincide. De igual manera, ustedes tienen una herramienta en México que permite identificar, Jorge, si de pronto nos ayudas con el link donde se puede verificar si tú eres licenciado en administración de empresas o si X persona es criminólogo o si entiendo que hay un link allí donde uno se puede meter y ver efectivamente si esa persona tiene esa formación profesional o no. Esa es una herramienta importante que existe en México. Todo ello fundamentalmente buscando garantizar que conozcamos cuáles son esos documentos que nos entrega el aspirante y que de una u otra forma podemos
verificar si efectivamente es cierto que esa persona es un abogado, es un administrador de empresas o realmente es quien dice ser respecto de los documentos que nos está entregando la persona que viene a ocupar el cargo que estamos entregando. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la persona se va a ir de la empresa? Cuando la persona se va. Hoy día para las organizaciones el tema de rotación de personal es un tema complejo. Antiguamente las personas duraban mucho tiempo trabajando en las empresas. Una persona entraba a una empresa y ahí se jubilaba y ahí se quedaba en la empresa. Hoy día no, hoy día la rotación es muy alta, la baja de personal es muy alta y esas personas que vienen a la organización pues se llevan la información, les impedimos que lo hagan de manera física con documentos, controles de acceso en los sistemas informáticos, etcétera, pero la persona se lleva mucha información, mucho conocimiento de la empresa. Por eso es bien importante que en el procedimiento o se tenga un procedimiento para dar de baja al personal, considerando fundamentalmente algunas condiciones de sensibilidad de la información. Entonces, para ello, la norma nos pide que tengamos un procedimiento documentado para la baja del personal, donde registremos qué vamos a hacer cuando una persona se va de la compañía. Este procedimiento documentado, por supuesto, tiene que incluir varias cosas. Una de ellas es que efectivamente la persona devuelva aquellas identificaciones, aquellos elementos que le permiten el acceso a personas o a información. Aquí nos envía Jorge, nos envía un link a través de la cual podemos verificar, se llama cédulaprofesional.sep.gov.mx. El SEP creo que es la Secretaría de muy bien, aquí entonces es la consulta de cédulas. Aquí, por ejemplo, colocamos Jorge Luis y nos pide los Zárate es tu segundo apellido, ¿no, Jorge? Ahí lo escribí bien. Jorge Luis Chávez Zárate. Perfecto. Y entonces vamos a verificar si el señor Jorge Luis Chávez Zárate nos dijo lo que era cierto. Entonces allí tenemos tu cédula, Jorge, es de la... Ahí tienes un homónimo, ¿no? ¿Eres el primero o el segundo? 5480. Me parece que el primero, ok. Entonces nos dice, no, yo creo que el primero no, porque no creo que seas ingeniero agrónomo. Entonces el primero no era el tuyo, el primero, el segundo parece que era el tuyo. Verifiquemos entonces el otro, a ver si nos... Entonces, por ejemplo, en el caso usted de México tiene la posibilidad de hacer esta revisión, la cual en el caso de Colombia y de los otros países no es permitido. Entonces vamos a buscar otra vez aquí a Jorge Luis Chávez Zárate. Consultamos y vamos a ver el segundo. Entonces, este tipo de verificaciones nos va a permitir poder corroborar que los documentos que nos entrega la persona realmente
coincidan con lo que la persona es. Licenciatura como médico veterinario zootecnista, creo que entré a otro que no era. Es que coloqué José Luis y no Jorge Luis, qué pena. Qué pena. Entré al que no era. Ok, aquí puede estar. Pero ya se nos perdió. Había otro aquí, ¿o qué? Vamos a checar un momento. Muy bien, entonces, por ejemplo, el señor que acabamos de entrevistar para la posición que necesitamos en nuestro parque industrial, efectivamente es un licenciado en Administración de Empresas que estudió en la Universidad Iberoamericana, como bien nos lo dijo, y se llama Jorge Luis Chávez Zárate, género hombre, hasta ahora. Entonces, ahí dice efectivamente que terminaste en Puebla, efectivamente, o sea, quiere decir que sí, tu título, lo que manifestaste, lo que nos mostraste, efectivamente coincide con la con la información. Entonces, miren la herramienta importante que ustedes tienen allí en el caso de México para verificar que efectivamente la persona tenga el registro que dice tener. Muy bien. Entonces, la persona cuando se retira del puesto, tenemos que tener un procedimiento, entregar sus identificaciones, entregar los documentos de control de acceso, los equipos de protección personal, etcétera. Hay que definir en el procedimiento cómo se entrega y se reciben esos documentos. Si me van a entregar un gafete, obviamente tener la información de cuándo se me entregó, qué responsabilidades tengo con el mismo, cuando lo devuelvo, por supuesto, qué hacen con él, lo deben destruir, no lo destruyen, qué registros y formatos se dejan de la salida, de la baja de la persona. Y hay algo muy importante que utilizan muchas organizaciones y es algo que se llama la entrevista de salida. La entrevista de salida es muy importante en la organización porque una persona que ya se va de la empresa da mucha información, mire, aquí está sucediendo esto, aquí pasa esto. Esa información sirve desde el punto de vista de seguridad como también desde el punto de vista de ambiente laboral. Esa persona que se está yendo de la compañía usualmente da muy buena información acerca de cosas que pasan en la organización que no se atreve la gente a contarlas por temor a una represalia o a cualquier situación que suceda. ¿Qué más debemos tener en cuenta cuando se da de baja a una persona de un cargo? Es importante notificarle a los inquilinos y proveedores sobre el personal retirado. Algo que usualmente sucede, por ejemplo, en áreas de compras, donde una persona tenía contacto con los proveedores, esa persona la descubren que está teniendo un comportamiento impropio, que está apropiándose de cosas de la compañía, etcétera, etcétera. La retiran de la compañía y la persona desde una computadora, desde fuera de la empresa, sigue haciendo compras. Y por favor, colóquenme estas computadoras en tal lugar y el proveedor pues le va a atender el requerimiento. Entonces, es importante notificarle a las partes interesadas que esta persona ya no trabaja allí. El señor fulano de tal se desvinculó de nuestra organización el día tal, le deseamos éxitos en sus nuevas no sé qué. A partir de la fecha, la persona encargada de realizar su trabajo es el señor Juan Pérez hasta que se nombre el titular, lo que sea, pero es importante notificar y alertar a los inquilinos y a proveedores de que esa persona ya no trabaja en nuestra organización y por lo tanto ya no se debe
atender cualquier requerimiento con esta persona. Han habido múltiples casos, por ejemplo, una persona mal vinculada se roba información de la empresa, revela información de su empresa y obviamente pues tiene una situación legal. Se puede hacer una acción legal contra una persona siempre y cuando hayamos tenido esos acuerdos de confidencialidad firmados, porque la persona puede decir yo no sabía que no podía hacerlo, yo no me di cuenta a qué horas entregué esa información. Entonces, por un lado, hay que tener firmados esos acuerdos de confidencialidad que permiten posteriormente judicializar a una persona que robó y que reveló información confidencial de la empresa, poniendo a la empresa en un determinado riesgo. Muy bien. En el último estándar de estos 3 estándares del día de hoy, la norma nos habla sobre la administración del personal. Y entonces allí vamos a encontrar unos requisitos muy puntuales, adicionales a los que ya hemos visto, relativos a la selección, a la contratación del personal, a la verificación de antecedentes del personal. Y este está relacionado fundamentalmente con la administración del personal que ya trabaja en nuestra empresa. Para ello, la norma me dice, tenga un listado de empleados propios o contratados. Entonces, yo debo tener ese listado de quiénes son mis empleados propios y quiénes tengo contratados a través de terceros, pero que desarrollan procesos para mi organización. Asimismo, estas personas, empleados propios y los contratados, tienen que estar afiliados a la Seguridad Social. Entonces, al Instituto Mexicano de los Seguros Sociales, tiene que estar afiliado, tenemos que pagarle los parafiscales, las cargas parafiscales, y entonces la Aduana de México nos pide unos listados de empleados propios o subcontratados, precisamente verificando que se pueda hacer la verificación. Nos pregunta Jorge, qué interesante, que en 1998 es mi generación en la Ibero Santa Fe, pero presenté tesis y examen profesional hasta 2004 en la Ibero de Pueblo. Muy buena. Bueno, te enteraste hoy que tu registro está actualizado allí en la base de datos pues, de profesionales de México. Muy bien. Entonces, estos empleados que trabajan en la organización, contratados directamente o subcontratados, tienen que tener unas afiliaciones a la Seguridad Social, tenemos que pagarle sus parafiscales, etcétera, y obviamente tener una base de datos actualizada de aquellas personas que son por contrato directo nuestro o que son de terceros. De terceros, ¿a quienes debemos tener? Las compañías de limpieza, las compañías de seguridad, las compañías, y todos aquellos que presten servicio dentro de mi parque industrial, que están de manera permanente trabajando en mi parque industrial, tenemos que tener una base de datos actualizada de estas personas. Muy bien, hasta aquí, ¿qué preguntas tenemos? Con esto hemos visto los 3 primeros estándares o los 3 estándares de seguridad de personal, y ya el siguiente punto será la capacitación y concientización sobre amenazas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Gracias, René, perfecto. Importante, recuerden que todos estos elementos están orientados a buscar la integridad del personal y la confiabilidad del personal. Pero recuerden algo, una persona es confiable ¿hasta cuándo? ¿Alguien me puede decir? ¿Una persona es confiable hasta cuándo? Y la respuesta es muy simple. Una persona es confiable hasta el día que tome la decisión de dejar de serlo. Una persona es confiable hasta el día que tome la decisión de dejar de serlo. Imagínense. Entonces, es importante buscar cómo mantenemos la confiabilidad. Cómo mantenemos la confiabilidad del personal. Entonces, hay muchas técnicas o muchas herramientas a través de las cuales podemos mantener la confiabilidad del personal. Una, tratándolos bien, pagándole bien su salario, monitorearlos respecto de su estudio socioeconómico,
Carlos René nos dice que hasta que se demuestre lo contrario. Claro, una cosa es que lo pongamos en evidencia y otra es hasta cuándo la persona decide ser confiable. Es decir, hasta cuándo va a ser confiable, hasta que él tome la decisión de hacerlo. Antiguamente, los abuelos y las personas mayores decían que su único patrimonio es su nombre. Decían, mi nombre y mi familia, mi reputación, y el tema de reputación les importaba muchísimo. Hoy día no, hoy día el tema reputacional como que poco importa, y entonces el tipo, en Colombia, apresaron, metieron a la cárcel al fiscal anticorrupción por corrupción. O sea, nuestro fiscal anticorrupción termina siendo condenado por corrupción. O sea, suena complejo, pero bien interesante el tema. Entonces, lo que se debe buscar fundamentalmente es cómo aseguramos, garantizamos, minimizamos la posibilidad que una persona deje de ser confiable, ¿cierto? El esposo confía en su esposa hasta el día que la esposa toma la decisión de no ser confiable y comete una infidelidad, o al revés. Así el marido o la esposa no se den cuenta, pero esa persona dejó de ser confiable hasta ese momento. Muy bien. Y entremos al último estándar, que es el estándar de capacitación en seguridad. Muy bien. La Unión Europea, hasta hace un año tal vez, tenía un código que regía toda la Unión Europea, todos los países. Lo acaba de modificar hace un año, modifica su código aduanero, y en la modificación del código aduanero estableció un énfasis muy importante con la capacitación. Es decir, las competencias que deba tener una persona que trabaja en el ámbito aduanero. Y dentro de esas competencias, el tema seguridad cobró una vigencia muy significativa. Entonces, el marco normativo SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, que gobierna los programas OEA en el mundo, le ha dicho a cada programa OEA, señores, la capacitación en seguridad es un elemento fundamental para garantizar que los programas OEA funcionen. De igual manera, la capacitación en seguridad va a permitir que las personas seamos conscientes, seamos sensibles frente a posibles amenazas y logremos identificarlas. Entonces, para ello, la norma lo que me está pidiendo es un tema específico, un capítulo de requisitos relacionado con la capacitación en seguridad. En ese sentido, es importante que la empresa tenga un programa documentado que permita concientizar sobre las amenazas que existen en una organización, y que, por supuesto, este programa esté establecido y mantenido y permita que las personas reconozcan las amenazas, reconozcan los riesgos, identifiquen los riesgos, creen conciencia acerca de la amenaza terrorista y, por supuesto, la amenaza contrabandista en cada uno de los puntos de la cadena de suministro. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que identificar cuáles son aquellos temas de capacitación que se requieren dentro de la organización. ¿Cómo voy a saber qué tipo de capacitación requiero? Por supuesto, tiene que estar relacionada con los riesgos que tenga mi negocio y con el rol que juegue mi negocio dentro de la cadena de suministro. Por ejemplo, en los parques industriales, ¿qué tipo de capacitación deberíamos tener para las personas que trabajan al interior del parque industrial que tengan que ver con seguridad? ¿Qué tipo de capacitación, qué temas deberíamos incluir en este programa de capacitación? ¿Cuál creen ustedes que podría ser? La capacitación en incendios, la capacitación en recepción de paquetería para que no nos coloquen un paquete sospechoso, la capacitación respecto de manifestaciones que se den, perfecto, el ingreso de personas armadas, entonces cómo poder reaccionar frente a personas armadas, cualquier tipo de contingencia, por ejemplo, los bloqueos, muy bien. Entonces vienen temas como la gestión del riesgo,
que tenemos que preparar a las personas para que sepan identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos, por supuesto. ¿Qué hacer ante una amenaza de bomba? ¿Qué hacer ante un bloqueo? ¿Qué hacer ante una agresión de personas que pretenden ingresar? ¿Qué hacer ante un secuestro? ¿Qué hacer? ¿Cómo usar la tecnología que se usa para la seguridad? Como bien lo menciona Pedro. Cómo utilizar los sistemas de grabación, cómo impedir dar información de manera inadvertida, es decir, inteligencia social. Ese es otro elemento importante que debemos considerar en todos los temas de capacitación en el parque industrial. La capacitación a los guardias de seguridad en control de accesos, en seguridad física, capacitación en planes de continuidad de la operación. Entonces hay una serie de normas y todo esto que yo les estoy mencionando, cuando ustedes miran la guía de seguridad del ANPIP, pues van a encontrar toda una referencia a estos temas de capacitación que requieren los parques industriales relacionados con la seguridad. Otro que no han mencionado allí en el chat es los temas de lavado de dinero. El cómo reconocer operaciones de lavado de dinero, cómo no verse involucrado en temas de lavado de dinero. En recursos humanos, por ejemplo, ¿qué debe tener, qué capacitación debe tener las personas de recursos humanos que hacen la contratación? Pues capacitación en lenguaje no verbal, capacitación en verificación de documentos, cómo conducir entrevistas exitosas desde el punto de vista de seguridad, por ejemplo. Entonces, hay una serie de programas que es importante establecer en la organización. Hay que documentar ese programa y, por supuesto, hacer que los empleados conozcan esos procedimientos establecidos por la compañía para saber cómo reportar una situación, cómo denunciarla y obviamente hay que darle capacitación a los empleados en áreas de acceso y salida de las instalaciones. Es decir, la norma me va diciendo qué tenemos que incluir dentro de ese programa de capacitación. Ese programa de capacitación que la compañía debe establecer, por supuesto debe estar formalizado, documentado como programa de capacitación. Se tiene que tener también material informativo sobre seguridad. La visualización o señalización es muy importante, área restringida, no ingrese acá, hay que tener material informativo sobre la seguridad. De igual manera, la capacitación tiene que estar orientada a cómo debo yo denunciar una situación y ante quién. ¿Quién la debe denunciar? ¿Quién debe asegurarse que ese reporte, esa denuncia se den de manera efectiva y a quién denunciarla? Entonces, esto hace parte también de la capacitación que tenemos que suministrarle a nuestro personal. El personal de seguridad del parque, por supuesto que tiene que participar en capacitaciones asociadas, por ejemplo, a cómo mantener la integridad de la carga. Ese es un elemento importante de que el guardia de seguridad sepa que hay sellos en las cajas que salen con la carga, hay sellos en los contenedores, que sepan cómo se maneja la integridad de la carga. De igual manera, se le tiene que capacitar en temas de conspiraciones internas. Ya hablamos qué es la conspiración interna, ya hablamos de que es una persona al interior de la organización que se presta para difundir información o dar información sensible a un organismo, a una organización criminal que pretende hacer una actividad ilícita en nuestro parque. De igual manera, al personal de seguridad, pues hay que darle capacitación en controles de acceso a las instalaciones y de esa manera, pues, asegurar la seguridad física y el control de acceso a las instalaciones. Otras capacitaciones que es importante mencionar o programas que hay que tener es el programa de concientización sobre consumo de alcohol y drogas y por supuesto de todo esto hay que mantener los registros de las capacitaciones y mantener los registros de qué material fue impartido a las personas en las capacitaciones. No solamente se debe capacitar a las personas que trabajan en el parque, también tenemos que asegurarnos que esa capacitación fue efectiva
Y la capacitación efectiva logra cambios en las conductas de las personas. No simplemente presentar unos formularios de que Juan, Pedro y Luis estuvieron en la capacitación el día 14 de septiembre de 4 a 5 de la tarde. También tenemos que tener un proceso de evaluación de esa capacitación. ¿Cómo nos aseguramos que realmente esta persona que asistió a la capacitación ha logrado interiorizar esa capacitación y que esa capacitación se convierta en un cambio de su conducta frente a determinados aspectos? Entonces, eso es importante considerarlo también dentro del programa de capacitación, cómo va a ser evaluado. Ese programa de capacitación al cual nos hemos venido mencionando, ese programa de capacitación tiene o debe tener, conforme a la norma, una descripción del programa, tiene que tener una frecuencia de cada cuánto se van a impartir los cursos, en qué tiempo, con qué duración, qué periodicidad va a tener ese curso, cada cuánto se va a actualizar. Debemos documentar la participación de las personas y, por supuesto, hay que identificar cómo fomentar que efectivamente las personas participen en estas capacitaciones que se dan. Entonces, tenemos que cumplir con estos 5 elementos que nos plantea la norma respecto del programa de capacitación. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto a los 3 estándares de seguridad de personal y en cuanto a este estándar de seguridad del programa de seguridad? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, quiero mostrarles ya para finalizar, quiero mostrarles, hay capacitadores certificados para cumplir. Ok, muy bien, bien importante lo que menciona René y gracias por recordármelo porque no lo mencioné. Quien imparte una capacitación debe ser una persona competente. En México, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo tiene definido una serie de perfiles de competencia, donde hay personas acreditadas para. Entonces, cuando vamos a contratar a alguien para que venga a dar una capacitación al personal, esa persona tiene que estar capacitada, esa persona tiene que ser competente para aquello que va a impartir. En los colegios públicos del Estado encontramos profesores de inglés que no hablan inglés. Profesores de inglés que no hablan inglés. Entonces, imagínense qué va a aprender un alumno con un profesor de inglés que no habla inglés. O sea, y puede sonar risible, pero es cierto. Entonces, se tienen que asegurar las competencias de la persona que va a emitir esas capacitaciones. Y por supuesto, pues obviamente tiene que estar certificada esa competencia de esa persona que va a desarrollar ese programa de capacitación. Muy bien. Les quiero mostrar entonces la matriz de, vamos a ver la matriz de cargos críticos. Veamos una por aquí reciente que estemos trabajando y que creo que puedo mostrárselas. Permítanme. Muy bien, entonces lo primero que hacemos para crear una matriz de cargos críticos es definir una metodología. Esa metodología nosotros la hemos basado en 4 etapas. La primera etapa es donde definimos las variables que hemos considerado para definir esas posiciones críticas, ya las vamos a ver. Y entonces obviamente determinamos esa variable, le damos un orden de importancia a la variable para que al final las variables que hemos considerado sumen 100 para completar el 100% del porcentaje
y asignar unos criterios de evaluación a cada variable con su propia asignación conceptual. Vamos a explicar primero esa parte. Muy bien. Yo voy aquí a la matriz de riesgo. Y entonces voy a definir las variables que voy a utilizar para asignar los cargos críticos. Esta es una empresa exportadora, la que les voy a mostrar. Entonces, hemos definido un total de 8 variables con las cuales vamos a determinar si el cargo es crítico o no. Hemos definido también un rango, bajo, medio y alto, donde bajo es menor a 235, medio entre 236 y 419, y todo aquel cargo que resulte superior a 420, pues va a considerarse cargo crítico alto. Muy bien. Entonces, las variables que hemos considerado, ¿cuáles son? La línea jerárquica, ya les explico cada una de ellas, el proceso en el que participa esa persona, el nivel de supervisión y control que tiene la persona, el nivel de autoridad, el nivel de autonomía, su responsabilidad en el control y custodia de los registros, el acceso a los activos y a los registros, a los activos locales, y el tipo de control, el tipo de contrato, que tenga la persona. Muy bien. Estas variables dependen de cada tipo de negocio. Es cada empresa las que determina cuáles son sus variables a considerar. Muy bien. A cada una de esas variables le vamos a dar un peso específico. ¿Cómo le damos el peso específico? De acuerdo a nuestro criterio, la variable de mayor impacto puede ser el nivel de autoridad y el nivel de autonomía que tenga el cargo. Entonces, a eso le voy a dar un 20% de peso específico, y posterior al control y custodia de registros, al acceso de activos y locales, y por supuesto al proceso le doy un menor valor, que es en este caso 5. Y finalmente la supervisión y el control 7, la línea jerárquica 5 y el tipo de contrato 3. Ese fue la valoración, la división del porcentaje 100 en cada una de las variables que yo he determinado. ¿Esto obedece a algún método científico o alguno? No, esto no obedece a ningún método científico. Esto es un invento que hicimos nosotros para poder definir la criticidad de un cargo, y que obviamente basado en unas variables reales. Muy bien, a cada una de estas variables le vamos a dar también un nivel de jerarquía. La línea jerárquica, ¿qué es? Que de mi jefe, es decir, están evaluando mi cargo, de mi jefe, ¿cuántas personas dependemos? De mi superior directo, ¿cuántas personas dependen? Entre menos personas dependan de ese jefe va a ejercer un mayor control sobre esos empleados. Entre más empleados tenga ese jefe a su cargo, por supuesto que va a haber menos capacidad de control de ese jefe. Entonces, por eso colocamos 4 niveles de clasificación, donde de mi jefe directo dependemos de 1 a 5 personas, o dependemos de 6 a 10, o de 11 a 15, o de 16 a 20. En este caso, entonces, mi jefe tiene muchas personas a cargo, entonces yo le voy a colocar aquí que es número 4. Muy bien. El proceso en el que participa, entonces igual voy a sacar una lista de todos los procesos de la empresa que tienen que ver con la cadena de suministro, y los coloco en orden de importancia respecto al nivel de riesgo que tenga ese proceso. Me explico. La gestión de seguridad física, en mi concepto, es uno de los procesos más de riesgo, y la gestión comercial a lo mejor tenga un riesgo menor. Entonces, le damos una calificación, 5 sería más de 20, sí, perfecto. Gracias por la aclaración, René. Aquí vamos a ampliar un poquito el comentario para que nos aparezca el quinto. Ok. Muy bien, entonces le coloco el número 5, efectivamente. De mi jefe directo dependemos más de 20 empleados. Perfecto, gracias, René. En el proceso, entonces, yo participo del proceso de... yo trabajo en el área de empaque, entonces la calificación va a ser 12.
Esta persona trabaja, este cargo es del área de empaque. Muy bien. El nivel de supervisión y control. Este señor, ¿dónde trabaja? ¿Trabaja en un despacho o área de trabajo abierta? ¿O trabaja cuando está en su casa o en viajes? ¿De qué depende esto? Hoy día, los puestos de trabajo son cada vez más compartidos y son cada vez más cercanos a otros puestos de trabajo. Por lo tanto, uno se puede dar cuenta el empleado con quién está hablando, qué está hablando. Digamos que hay mucha visibilidad. Antiguamente eran cuartos cerrados donde estaba cada persona y allí pues cada persona podía hacer muchas cosas sin ser descubierto. Entonces, una de las variables puede ser el nivel de supervisión y control, y para este caso yo trabajo en un despacho individual. Entonces, como es despacho individual, vamos a colocarle una calificación de 3. Muy bien, el nivel de autoridad que tiene el cargo está asociado a, como su nombre lo dice, su nivel de autoridad. Vamos a ampliar un poquito el comentario. Ok. Muy bien, entonces este cargo tiene un nivel de autoridad para aprobar, comprar, pagar, contratar. Aquí hemos colocado 3 niveles, no tiene niveles de aprobación, no tiene aprobación hasta 3 salarios mínimos en Colombia, es más o menos $500 por ahí, y más de $500 en adelante. Entonces, efectivamente esta persona tiene capacidad para contratar hasta más de 3 salarios mínimos. Entonces le vamos a colocar aquí el último nivel de autoridad. La autonomía, esta persona tiene autonomía, tiene para contratar, para requerir, para ascender, para vender. Sí, yo soy jefe, yo puedo ascender a mis subalternos, yo también puedo comprar, puedo vender. Perfecto, entonces estoy en el máximo riesgo. El control y custodia de registro, esta persona tiene acceso a información pública, o esta persona tiene acceso a control de mercancías, o esta persona tiene información a comercio exterior, o administra los sistemas de gestión. Y por allá hay un quinto requisito, que se llama acceso a los sistemas de seguridad informática. No, entonces yo simplemente voy a colocar aquí 4. Muy bien. El acceso a los activos, yo tengo acceso, tengo llaves o no tengo llaves, tengo acceso a la información, no tengo acceso a la información. Entonces resulta que sí, yo tengo contacto con el producto y tengo acceso a los clientes. Entonces, ese le vamos a poner 15. Y el tipo de contrato que tenga la persona, entonces está asociado, vamos a abrir el vínculo allí para que puedan verlo. Entonces, el tipo de contrato que tenga, si es un contrato a término indefinido, si es un contrato a término fijo, si es prestación de servicios, si es un practicante, un outsourcing. Entonces, en este caso es un contrato a término fijo. Muy bien. Y entonces, aquí ya nos arroja un valor, 690. Y de una vez nos marca rojo. 690 nos dice que es superior a 420, por lo tanto es sistema de gestión, o mejor, un cargo crítico que está asociado con un nivel de criticidad importante que requiere unos controles adicionales. Muy bien. Y de esa forma yo ya tengo evaluados los cargos críticos. A esos cargos críticos le voy a asociar unos controles. Entonces, a los que son cargos críticos altos les voy a pedir revisión de antecedentes laborales, penales al ingreso, penales cada 2 años, estudio socioeconómico al ingreso, el estudio socioeconómico cada 2 años, la visita domiciliaria cuando ingrese, la visita cada 2 años, pero además le voy a hacer polígrafos, etcétera. Es decir, al que me da riesgo alto, pues le voy a hacer todos esos controles. Y a lo mejor aquí a los que son riesgo bajo, pues les doy unas verificaciones solamente a sus antecedentes laborales, un estudio socioeconómico al ingreso, y listo. Muy bien. Entonces, de esa forma, hoy tenemos construida una matriz de cargos críticos a través de la cual yo puedo determinar qué controles le vamos a hacer a aquellas personas, a aquellos cargos que por razón de su criticidad, obviamente
deben ser verificados con un mayor nivel de intensidad a la que tiene cualquier otro empleado. Muy bien, esa es pues la matriz de cargos críticos que les comentaba para que puedan tomar elementos de allí si lo consideren y puedan desarrollar sus matrices de cargos críticos de su organización. Muy bien. Preguntas, inquietudes. Tenemos todavía algunos minutos para preguntas. Estamos atentos a resolverlas. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? Muy bien, René. ¿Alguien más? Preguntas, inquietudes que tengan respecto a estos dos temas que terminan siendo muy críticos en la organización, porque ustedes pueden tener un sistema electrónico de seguridad, pueden poner cámaras, las máquinas las programan, a las personas no. El recurso humano termina siendo el más complejo dentro de un sistema de gestión, porque la persona tiene pensamientos diferentes, tiene inclinaciones diferentes, tiene preconceptos establecidos respecto de sus actitudes y resulta muy difícil cambiar las conductas de las personas para que logren adoptar conductas seguras. Muy bien. Si no tenemos más preguntas, si no tenemos comentarios, nuevamente pues quiero agradecerles el que hayan participado con nosotros en esta sexta sesión o sexto módulo de nuestro diplomado. La semana próxima vamos a hablar de un tema igualmente importante. Vamos a hablar del programa CityPad, vamos a hablar de ese programa y de sus estándares, así que pues ahí vamos a estar atentos en el diplomado. No olviden participar en los foros, no olviden las evaluaciones. Javier Hernández tiene una pregunta, por favor, adelante, Javier, con tu pregunta. Bien, Javier nos pregunta que si el parque industrial debe establecer medidas de seguridad que debe cumplir una empresa al interior del parque para cargar mercancías dentro de las cajas y los contenedores. Acuérdense que ustedes gobiernan sobre las zonas comunes y a través de un reglamento pueden establecer condiciones que debe observar ese inquilino dentro del parque. Condiciones de salubridad, condiciones de seguridad, etcétera. Entonces, hay ciertos temas en materia de seguridad, de controles de acceso, etcétera, que sí deberían estar ustedes como parque metidos dentro de las empresas generando orientación y responsabilidad. Ustedes, repito, gobiernan las zonas comunes. Lo que suceda adentro, siempre y cuando no sea ilegal, es responsabilidad de su usuario. Pero en el reglamento es importante anotar actividades y acciones que los inquilinos deban tomar para garantizar la seguridad y que no puedan afectar a otros inquilinos. La palabra debe, Mara, es obligatoria. La palabra debe es obligatoria. La palabra podría implica capacidad, es decir, puede hacerse, pero en el debe realmente es un requisito de norma. Entonces, donde en la norma encontremos debe, tenemos que cumplirla. Donde diga puede, pues puede que sí lo haga, puede que no lo haga. Pero importante, y repito, allí es los reglamentos son muy claves para el tema del mantenimiento de la seguridad al interior de los parques industriales. Nos dice Jorge, si los alumnos que pasen satisfactoriamente este diplomado tienen un valor curricular de cara al cumplimiento de los requisitos del SAT. Cuando venga la persona del SAT a evaluar el parque, le va a pedir si ustedes han sido capacitados o no. Y obviamente nosotros les vamos a entregar a quienes lo aprueben, les vamos a entregar una certificación de que efectivamente aprobaron este diplomado y obviamente eso es parte del cumplimiento que les pueden verificar en el momento de la auditoría para determinar si en realidad sí estuvieron capacitados. Muy bien, si no hay preguntas, nuevamente mil gracias a ustedes. Terminamos unos minutitos antes y como siempre quiero desearles
un feliz fin de semana, un fuerte abrazo para todos y estamos atentos a cualquier requerimiento que tengan ustedes por aquí. Bueno, a los que están preguntando allí les voy a contestar a través del chat, les contesto aquí, les doy las respuestas para que ya no demoremos a los demás. Un feliz fin de semana para todos y nos vemos el próximo viernes a esta misma hora.